cuello. Y todo lo que está para atrás se llamará la región de la nuca o compartimiento posterior. Vamos a comenzar con el esqueleto del cuello. En el esqueleto del cuello vamos a mirar a las vértebras cervicales. Pero en esta clase, además de reconocer las vértebras cervicales, tenemos que reconocer las vértebras que forman todo el esqueleto axial. Además de las vértebras cervicales, tenemos las vértebras torácicas, las vértebras lumbares, el sacro y el coxis. Esta es una vista anterior, una vista posterior y una vista lateral. ¿Qué diferencias hay entre anterior, posterior y lateral? Nosotros podemos mirar, porque ya hemos visto, ¿no?, cuando hemos estudiado el esqueleto axial, de algunas estructuras como es el miembro superior, todo lo que son los procesos espinosos de las vértebras cervicales y torácicas, para que este músculo trapecio vaya pues a la clavícula, al acromion, a la espina iliacal. Entonces tenemos que mirar las vértebras por su cara anterior. En su cara anterior nosotros vamos a mirar que hay una estructura que los une. Es una estructura en forma de una banda de ligamento que se llamará el ligamento longitudinal anterior. Está por delante del cuerpo vertebral, por detrás del cuerpo vertebral, ya prácticamente en la circunferencia del agujero vertebral. ¿Qué pasa, Luna? ¿Qué pasa? ¿Necesita algo? No se pueden distraer. En la parte posterior del cuerpo vertebral, la relación que tiene con el conducto del agujero, y vamos a ver el conducto medular o conducto raquídeo, está en el ligamento longitudinal posterior. Entonces ya tenemos dos ligamentos que están por delante y por detrás del cuerpo vertebral. Miraremos otros ligamentos que van a unir la región posterior, como son los interespinosos, los intertraversos, los ligamentos amarillos. Pero la región de la columna cervical que nos interesa para esta clase, y esta región del cuello, es importante que nosotros podamos diferenciar. ¿Qué observan en relación al tamaño del cuerpo vertebral de las cervicales, torácicas, lumbares? ¿Qué observan? ¿Nada? El tamaño del cuerpo vertebral es más pequeño en las vértebras cervicales, de mediana grosor en las torácicas y muy grande y compactas en las vértebras lumbares. Y esto está diseñado, como lo vemos aquí en el plano lateral de la columna, está diseñado para soportar las cargas, las fuerzas. Cuando el niño nace, nosotros vamos a tener una columna muy rectilínea en el plano lateral. Pero cuando el niño comienza ya a caminar, va a haber una distribución de las fuerzas que hace posible que la columna cervical vaya hacia una parte anterior, la columna dorsal hacia atrás, y la columna lumbar igual que la cervical y la columna sacra igual que la torácica. Estas curvaturas se desarrollan desde el primer año de vida. Entonces, las curvas sifóticas, ¿no?, y lordóticas hacen posible que nosotros tengamos una compensación del peso a través de todo el soporte de la columna vertebral y los discos intervertebrales. Cuando este peso sobrepasa el soporte de carga, los discos se comienzan a aplastar. Y en ese momento de que se aplastan, que es como si fuera un saco gelatinoso, van a ir a invadir este espacio. Los agujeros, ¿no?, de conjunción por donde están saliendo las ramas, las raíces de los nervios raquídeos, y van a comprimir la patología importante aquí para las hernias discales. ¿Dónde va a ser? En el lugar donde hay mayor soporte de carga, es decir, en la columna lumbar. Ahora, nosotros podemos mirar en toda la región de las vértebras, podemos mirar cómo vamos a encontrar vértebras que tienen una característica en común. Esta característica en común
en la presencia del cuerpo vertebral. 1. 2. La presencia de los procesos transversos, las láminas o los procesos espinosos. Características similares en cada una de ellas, que le vamos a llamar las vértebras típicas. Típicas porque todas ellas tienen el mismo diseño. Pero habrá vértebras en esta misma región cervical que no cumplen esas características. O sea, por ejemplo, no tiene cuerpo vertebral tan regular como el que vamos a observar. Tiene por ahí alguna variación en el proceso espinoso o tiene alguna variación en los procesos transversos. Entonces, en todas las regiones vamos a ver vértebras típicas y vértebras atípicas. Y además es importante porque si yo miro desde C1 hasta L5 o S1 o coxis, voy a encontrar que voy a trazar un plano, una línea que va de adelante hacia atrás y siempre me va a cortar los niveles vertebrales. Esas son las relaciones que nosotros tenemos que mirar en cada una de estas vértebras para podernos orientar respecto a la localización de los órganos. Muy bien, este esquema representa las vértebras cervicales típicas. ¿Cuál es la presencia aquí de algunas características importantes en las vértebras cervicales típicas? Primero, la presencia de una cara superior del cuerpo vertebral. Típicas C3, C4, C5, C6. Si yo miro la cara superior de estas vértebras, ¿qué voy a encontrar? Una excavación. Entonces no es un plano regular la cara superior de estas vértebras, sino que está excavada como si fuera una cavidad. Y esa excavación permite que nosotros tengamos aquí la presencia, ¿ya?, de estas estructuras que vemos aquí, que se llaman los procesos fusiformes. Procesos fusiformes o apófisis fusiformes es lo mismo. ¿Y para qué se da esta excavación? ¿Tendrá alguna explicación? ¿Ah? ¿Alguien quiere opinar? Bien, alumnos, como nadie lee para venir a la clase, ya pasamos a la tercera unidad y no hay una lectura previa de la clase. Ya les he dicho, el que no viene leyendo, no ha revisado la clase, se va a ir igual, no va a aprender nada. Nos falta tiempo, ¿no? Pero tenemos que hacerlo, si no, no entendemos. Este proceso fusiforme sirve para alojar y permitir un acoplamiento del disco intervertebral. Lo va a sujetar, en otras palabras, al disco intervertebral. ¿Y por qué será el cuerpo vertebral pequeño y no como lo que vamos a ver en la región torácica o lumbar? Porque esta región necesita mucha acción de los músculos del cuello. La región cervical es la más móvil de toda la columna vertebral. Primera característica, entonces, la cara superior del cuerpo vertebral. ¿Qué vamos a mirar? Por detrás, esta imagen, ¿eh? Todas iguales, ¿no? La imagen triangular del conducto vertebral. Entonces aquí vamos a ver que el foramen vertebral o conducto vertebral es un conducto triangular. El base que mira hacia el cuerpo vertebral dice que va al proceso espinoso. Tercera característica, pues aquí tenemos la presencia del proceso espinoso. ¿Qué tiene aquí? Una división, bituberoso. Entonces, esto lo vamos a encontrar en estas vértebras típicas, porque si ya vemos, se siente, ya no tiene el proceso espinoso aquí separado. Ya se asemeja al proceso espinoso de la vértebra torácica. Entonces, tres características en esta misma línea: cuerpo vertebral, agujero vertebral, proceso espinoso. ¿Qué otra característica voy a tener? En general, vamos a ver que si yo tengo aquí el proceso espinoso, hay una estructura que lo va a unir a estos procesos transversos. ¿Cuál viene a ser? Pues aquí las calles articulares superiores que miran hacia arriba y hacia adelante,
y aquí los procesos inferiores que miran hacia abajo y hacia adentro. Y la presencia de esta estructura, que son las láminas. Las láminas en las vértebras cervicales tienen cierta horizontalidad, son rectangulares. Y vamos a encontrar en este proceso transverso, en el foramen transverso, la presencia de agujeros, el agujero o foramen transverso, aquí. ¿Para qué será este espacio que hay en el proceso de transverso? Este foramen, este agujero. ¿Para qué creen que es? Nervios. ¿Otra opinión? Arteria. ¿Ah? Arteria. ¿Qué arteria se imagina? Arteria vertebral. Pues estamos en la columna vertebral, la arteria vertebral. ¿Rama de quién será? ¿Ah? Arteria subclavia. Entonces, en el cuello tenemos dos arterias, la subclavia y la carótida externa, ¿no? La carótida interna, que no lo vamos a ver en el cuello, sino en el cráneo, el compartimento cerebral. Entonces, estas 7 vértebras presentan este agujero, pero la arteria comienza a introducirse aquí en la 6ª vértebra cervical. En la 7ª se introduce la vena y asciende hasta el agujero occipital para ingresar al compartimento intracraneal. ¿Qué pasa con las atípicas? Pues miren ustedes C1, C2 y C7, atípicas. ¿Qué vamos a encontrar? Encontramos que no hay cuerpo vertebral, por ejemplo, en C1, no hay cuerpo vertebral en C2 y en C3 es atípica por las características que hemos señalado de los procesos espinosos. ¿Qué hay en C1? Pues habrá un arco, a manera, ¿no?, de unión entre los dos lados de la vértebra. Este es el tubérculo posterior y adelante el tubérculo anterior. Si miramos la forma, ¿no?, del foramen vertebral, va a ser una forma elíptica, una forma riñonada, una forma en la cual hay un espacio posterior mucho más grande y un espacio anterior pequeño, y que presenta este arco anterior, arco anterior del atlas, presenta una carilla en la superficie posterior. ¿Para qué? Es una carilla que está revestida de cartílago para recibir al proceso odontoides de la 2ª vértebra cervical y constituir una articulación que va a permitir rotar la columna vertebral. ¿Por qué? Porque este diente de C2 está dentro de C1 y está sujeto por este ligamento, el ligamento transverso del atlas. Una articulación de tipo rotatoria, tipo citoidea del género rotatoria o trocoide. ¿Y qué más vamos a tener? Pues que C1, el atlas, en su carilla articular superior viene a representar una excavación un poco mayor que la carilla articular inferior para C2 y que representa aquí la presencia de una estructura que viene del hueso occipital, los cóndilos del occipital. Cóndilos del occipital por C1, articulación de tipo sinovial de género condilla. Muy bien, entonces C1 es importante. C2 también vamos a mirar este proceso, que ya hemos dicho, el diente. Vemos aquí una característica un poco irregular del agujero, ya se asemeja a un triángulo, pero miren ustedes la conformación de los ángulos y tiene una bifurcación aquí de su proceso transverso y vemos aquí la carilla articular superior de la presencia de un cartílago hialino que se articula con la cara inferior de C2. Muy bien. Aquí es un proceso, ¿no?, importante de traumatismo que podemos observar en esta primera y segunda vértebra cervical. Cuando se va a lesionar, miren ustedes que si se comprometen, si se rompen los ligamentos, como este, que es el ligamento transverso, este ligamento, que es el ligamento apical, que va de la punta del proceso odontoides hacia el agujero occipital o agujero magno,
y por debajo el ligamento, ¿no?, longitudinal posterior. Ese es el ligamento cruciforme que vamos a encontrar entre C1 y C2. Cruciforme, la parte transversa de la cruz, ligamento transverso. La parte vertical, hacia arriba, ligamento apical, hacia abajo, ligamento longitudinal posterior. Pero además, esta articulación está reforzada por dos ligamentos que van de la superficie lateral del diente, ¿ya?, del proceso odontoides, hacia el agujero occipital, que se llaman ligamentos alares. A pesar de que existe una cantidad importante de ligamentos, el traumatismo hace posible que se puedan comprometer, se rompen. Y este proceso odontoides va a este sector del foramen vertebral, golpea la médula espinal y lo puede seccionar. Y ahí se le acabó la vida al paciente. Se queda con una cuadriplegia, ninguna actividad motora por debajo del nivel de velocidad. ¿Cuándo sucederán estas cosas traumáticas? ¿Alguien puede decirme? ¿Ah? ¿Accidentes? ¿Sí? Accidente de tránsito, ¿no? Entonces, usted está sentado pues en el asiento, su cinturón, pero el auto va a ¿cuánto? 100, 120 y se estrella. El paciente va con su cuello, su región cervical hacia adelante en máxima flexión y regresa en máxima extensión. El síndrome del latigazo. Eso hace posible que se puedan romper. Se comprometen todos estos ligamentos, el proceso odontoides rompe la médula espinal, lo secciona. Por eso es importante la movilidad que va a tener el hueso occipital, C1 y C2, la máxima movilidad. El resto, movimientos rotacionales. Esta es la característica entonces de los huesos que vamos a ver en la práctica. Aquí vemos que existe un canal. Miren ustedes, este es el agujero por donde está la arteria vertebral, y aquí existe un canal para que la arteria vaya a ingresar dentro del foramen occipital al compartimiento intracraneal. Las dos arterias vertebrales se unirán y dentro de la zona posterior o fosa posterior del cráneo van a ubicarse en el tronco encefálico, o sea, la protuberancia, el bulbo y los pedúnculos cerebrales, y formar ahí el tronco basilar con muchas ramas, que ya lo veremos en su capítulo correspondiente. Y esta es la imagen de los cóndilos del occipital, la cara superior del atlas, la cara inferior. Vean ustedes la presencia de esta oblicuidad para adaptarse perfectamente aquí a la cara superior de C2. Aquí el proceso odontoide, lo vemos, ¿no? Es una espiga de diente, ¿no?, de hueso, que está aquí, la inserción del ligamento apical, ligamentos alares, y aquí vemos las superficies articulares superiores e inferiores de C2. Muy bien. Cuando nosotros miramos a esta región cervical, tenemos que relacionar. Se vamos a pasar un plano de adelante hacia atrás para cortar ¿qué cosa? La columna vertebral, la vértebra correspondiente. Entonces, en la región cervical hay muchas relaciones que tengo que encontrar. Si yo miro C1, entonces ¿dónde está? Pues el paladar de la bóveda palatina. Entonces allí va a estar en relación hacia atrás con el agujero occipital, base del cráneo. C2 tenemos este hueso, el hueso hioides, un hueso importante que está suspendido en el cuello por músculos y ligamentos. Ya lo veremos en la clase de laringe para ver la importancia que tiene este hueso. Y luego vamos a tener el cartílago tiroides y el cartílago cricoides como el esqueleto cartilaginoso de la laringe, que está en relación con ¿quién? Con la cuarta y quinta vértebra cervical. Cartílago tiroides, y vamos a encontrar que aquí también a este nivel se encuentra la división de la arteria carótida común en carótida externa y carótida interna.
Entonces, estos son puntos de referencia importantes. 4 y 5. 6 es una línea que está aquí a nivel de otro cartílago, que está por debajo del cartílago tiroides, el cartílago cricoides. Entonces podemos palpar con nosotros el cartílago tiroides, el cricoides, ¿no? Y si nosotros trazamos una línea de proyección posterior, hay una cantidad de elementos que terminan y comienzan a este nivel. Cartílago cricoides termina la faringe. ¿Quién comienza? El esófago. Termina la laringe. ¿Quién comienza? La tráquea. ¿No? Aquí a nivel de la cesta cervical, ya hemos dicho, el ingreso de la arteria vertebral. ¿Quién más va a estar? La cadera simpática, ganglio simpático cervical inferior o ganglio estrellado. ¿Qué más veremos? Pues el nervio laríngeo inferior o recurrente, rama del vago, que asciende también hacia la laringe a nivel del C6. Podemos ver también el recurrente, el músculo homoioideo, aquí en C6, tiene una porción superior y una porción inferior para relacionarse con la arteria carótida común. Vamos a ver aquí también la arteria tiroidea inferior, rama de la subclavia, que asciende y al nivel de C6 se ingresa al compartimento laríngeo, y la arteria tiroidea inferior tiene una relación también con el vaso más importante del cuello, como es la carótida. Y podemos ver la última vértebra cervical donde existe, este es el esquema, C7, ¿no? C7 es el conducto del conducto linfático torácico, que hace un callado, vean ustedes aquí, y termina en el ángulo yúgulo subclavio del lado izquierdo. ¿Dónde comienza el conducto torácico? Conducto linfático. Comienza en la cisterna linfática abdominal, L1, L2, y de allí asciende por un hiato, el hiato diafragmático a nivel del T12, y asciende pegado al lado derecho del esternón, detrás del esternón, pasa la cavidad torácica y ingresa al cuello para llegar al ángulo yúgulo subclavio del lado izquierdo, porque en el derecho está la gran vena linfática. ¿Entendido? Región cervical. ¿Qué pasa con la región lumbar? Las características de las vértebras lumbares se diferencian de las cervicales, primero por el tamaño, vean ustedes. Segundo, porque el cuerpo vertebral tiene carillas articulares tanto en la parte superior e inferior del cuerpo vertebral. Carilla articular para una y otra costilla correspondiente al nivel de la vértebra. Segundo, que va a encontrarse otra carilla articular en los procesos transversos. ¿Para quién? Para el ángulo posterior de la costilla, en la unión de la parte posterior con el cuello de la costilla. En todas las vértebras torácicas, 12 vértebras torácicas, nos podemos dar cuenta de la presencia de este proceso, que es el proceso espinoso. Un proceso espinoso que tiene un borde superior muy afilado, que tiene un sector laminar ya de láminas diferentes a la columna cervical, y que los niveles van a estar relacionados en las primeras 4 vértebras torácicas al borde inferior del cuerpo vertebral, las 4 segundas a la porción media del cuerpo vertebral por debajo, subsiguiente por debajo de ella, y las 4 finales llega al borde inferior del cuerpo vertebral de la vértebra que está inmediatamente inferior. Entonces la longitud de los procesos espinosos nos determina qué vértebra torácica es. Entonces yo puedo decir perfectamente aquí, esta es la 4ª vértebra torácica, la 8ª vértebra torácica o la 12ª vértebra torácica, por las características que tiene el proceso espinoso. ¿Qué vamos a mirar? Pues que el proceso, las cavidades articulares superiores ya son en forma muy vertical, tanto las superiores como las inferiores,
en relación a la vértebra cervical, que eran un poco inclinadas, y vemos aquí el foramen vertebral que ya tiene una cierta disposición, ya no se asemeja al triángulo, sino tiene cierta forma ovoide. Igual que las vértebras cervicales, las vértebras torácicas habrán vértebras típicas y vértebras atípicas. ¿Cuándo serán atípicas? Las primeras torácicas, donde su desarrollo del proceso espinoso no es como las comunes que vamos a ver aquí en la parte media e inferior de la columna. ¿Y cuáles serán las otras atípicas? Las últimas dos vértebras torácicas que se relacionan al proceso espinoso, ya semejante a lo que vendría a ser la horizontabilidad del proceso espinoso de las vértebras lumbares. Miramos los niveles. Es importante que nosotros tengamos en cuenta los niveles. Por ejemplo, ¿no? Tenemos aquí que observar esta imagen de la cuarta vértebra torácica. La cuarta vértebra torácica representa la unión del mango del esternón con el cuerpo del esternón. Eso se llama el ángulo esternal. Prominencia que lo puedo palpar sobre el tórax. Si yo trazo una línea de adelante hacia atrás, a nivel de la cuarta vértebra torácica, está el encuentro de anterior a posterior desde el ángulo esternal hasta la cuarta vértebra torácica. Este punto es importante porque nosotros vamos a encontrar que aquí termina el callado de la aorta. Es un callado que va a representar casi la longitud de este cuerpo vertebral. Segundo, que es un plano de división entre lo que es el mediastino superior y el mediastino inferior. Todo lo que está por encima del plano de T4, mediastino superior, en la cavidad torácica, y todo lo que está por debajo, mediastino inferior. ¿Qué más encontramos aquí? Que termina la tráquea. Comienzan los bronquios primarios, derecho e izquierdo. Vamos a encontrar que aquí también está relacionado a la presencia del laringio inferior o laringio recurrente en el lado izquierdo, que está a nivel del callado de la aorta, ya que en el lado derecho está a nivel de la arteria subclavia. ¿Bien? Terminó la clase de alumno. Se quedó privada. ¿No? Yo sé que estudiaba hasta las 5 de la mañana, ¿no? Debía seguir estudiando y terminamos cansados. Alumnos, entonces miramos los niveles vertebrales de T4, importantísimo. ¿Qué más voy a tener? Pues que a nivel de los hiatos del diafragma, T8 por ejemplo, T8, el hiato para la vena cava inferior. ¿Y qué más? Pues aquí vamos a encontrar el T12, el T10, el hiato esofágico. ¿Quién acompaña al esófago? Los nervios vagos, el vago derecho y el vago izquierdo. El esófago, cuando ingresa de la cavidad torácica a la cavidad abdominal, los vagos que estaban en el lado derecho e izquierdo cambian de posición. Este esófago hace una torsión. Entonces el vago derecho se va hacia anterior y el vago izquierdo hacia posterior. Así ingresan a la cavidad abdominal. El hiato esofágico. Y en T12 el hiato aórtico. En este hiato aórtico, además de la aorta torácica que ingresa y se convierte en aorta abdominal, están pues aquí atravesando ese mismo espacio, el conducto torácico y la vena ácigos mayor y ácigos menor. Entonces tenemos aquí pues una relación importante de cada uno de estos niveles vertebrales. Por supuesto que hay más niveles, pero lo más significativo son la presencia de este grupo de T4 y los hiatos de T8, T10 y T12. ¿Qué pasa con la vértebra lumbar? Miramos aquí la prominente, ¿no?, grosor que tiene el cuerpo vertebral. Este cuerpo vertebral pues tiene aquí
una presencia de los procesos articulares inferiores. Vean ustedes que han cambiado un poco, ya no miran hacia adelante, miran un poco lateralizándose porque el proceso inferior y superior deben recibir perfectamente el encaje de la vértebra superior, como lo vemos aquí. Y los pedículos aquí son mucho más grandes, los pedículos que unen el cuerpo vertebral con los procesos transversos. Es mucho más grande, mucho más robusto y forma este agujero, ¿no? El agujero del conducto vertebral. Vemos los procesos espinosos. ¿Qué forma tienen? Una forma horizontal, ¿no? Algunos le llaman aquí la forma de hacha, que se llama por la presencia de esta prominencia. Pero son grandes, son robustas, son muy gruesas los procesos espinosos. Y entre proceso transverso y proceso espinoso encontramos estas láminas que ya tienen una disposición más horizontal y son más grandes. Y aquí existe una especie de canal. ¿Para qué? Para alojar a los músculos que representan las columnas musculares de la región del dorso. Columnas musculares que vienen del sacro, del proceso, de los procesos espinosos o posteriores del sacro, vienen de la espina ilíaca posterior superior, posterior inferior, de las vértebras lumbares en sus procesos espinosos, y ocupan estos canales para terminar en el proceso mastoides, en el cóndilo del occipital y en las vértebras cervicales en sus procesos transversos y tubérculos posteriores. ¿De quién estamos hablando? De los músculos de la masa común. Masa común porque su origen es un conglomerado de fibras en estos niveles óseos que hemos señalado. Y a nivel de la tercera o segunda vértebra lumbar aparece la división del hilo costal, el más externo, el más lateral, el lonjísimo del dorso, en la superficie intermedia, y el espinoso sobre los procesos espinosos de todas las vértebras hasta la región cervical. Verdaderas columnas que son consideradas el aparato extensor de la columna. Y aquí vamos a ver también niveles. ¿Qué me interesa? L1, por ejemplo. El plano transpilórico. ¿Qué cosa es el píloro? ¿Alguien sabe qué es el píloro? Primera porción del estómago. No, la primera porción del estómago es el fondo del estómago. ¿Algunos píloro? ¿Ah? ¿Nada? El píloro es un esfínter que permite el vaciamiento gástrico del estómago al duodeno. Por eso que a este mismo nivel está el ángulo duodeno y yunal. El píloro tiene que abrirse para que el alimento pase al duodeno, y eso tiene que ser a través de un reflejo nervioso del vago y un reflejo hormonal de una hormona que se llama la gastrina. Muy bien, L1. ¿Qué más tengo en L1? Pues estos ganglios, los ganglios semilunares o ganglios celíacos. ¿Por qué? Porque aquí se va a formar el plexo celíaco. Todos los plexos que nosotros veamos en las vísceras están formados por un componente simpático y otro parasimpático. ¿Quién es el parasimpático? El que ingresó con la arteria aorta abdominal en T12. ¿Y quién va ahí en T12? Pues la primera rama que sale de la aorta abdominal se llama el tronco celíaco. ¿Qué va a hacer ahí? 3 arterias. Ya veremos ahí en el abdomen la arteria hepática, la gástrica derecha y la esplénica.
Pero encima de ese tronco arterial están estos ganglios semilunares que van a formar el plexo ciliaco. ¿Quién llega a estos nervios en forma de ganglio? Los simpáticos. ¿De dónde provienen los simpáticos? De la cadena simpática torácica. Los 6 últimos van a formar los nervios espláncnicos, el espláncnico mayor, el espláncnico menor y el espláncnico inferior, que pasan por los hiatos accesorios del psoas. Ya lo veremos ahí en su oportunidad. ¿Y quién más llega? Pues el nervio vago que llegó a través del hiato esofágico. Entonces llegó aquí. Y de aquí del ganglio semilunar del plexo celíaco, conformado por componentes simpáticos y parasimpáticos, este plexo se distribuye por donde va la arteria. Todas las ramas arteriales van a llevar componente nervioso. ¿Qué más encontraremos? Pues la pelvis renal, ¿no? Los perículos renales, arteria renal, vena renal, uréter. En L1. L2, la cisterna linfática que hablábamos. Toda la linfa de los miembros inferiores, de la pelvis, de la cavidad abdominal, se une aquí en una cisterna. Es como una malla linfática en L2. Y de esta malla linfática aparece un tubo que va a llevar la linfa hacia ese ángulo yúgulo subclavio que habíamos hablado. ¿Cómo se llama? Conducto torácico. Muy bien. L3, el reborde costal de la 10ª costilla. L4, la línea bicrestal, la parte más alta de la cresta ilíaca. L5, el inicio de la cava, vena cava inferior, ¿no? Entonces, vamos a mirar que esta es una vena importante, la vena cava inferior. Joven, ¿qué pasó? Estaba mirando sus zapatos, ¿no? Cansancio. No existe el cansancio. ¿Ah? Yo no duermo 40 horas. No, 24. Entonces vamos a mirar que esta vena cava inferior es una vena importante porque es la vena que va a llevar todo el drenaje venoso del miembro inferior y ya pasó a la ilíaca externa, vena ilíaca externa, vena ilíaca interna, forman la cava, pero además tenemos las venas lumbares, derecha e izquierda, que también van a ascender ahí y luego van a salir para formar la renoácigos y la cavoácigos, que son parte de los elementos venosos que van a ir a toda la pared costal del tórax y llegar a formar un callado, que se llama el callado del ácigos, que termina en la vena cava superior. Y este es el sacro. Miren ustedes la unión de las vértebras que han dado una especie de cavidad donde tenemos aquí el origen de un músculo, las 3 primeras vértebras sacras, y ya lo hemos visto en este capítulo, en esta primera clase, el músculo piramidal o filiforme, y vemos cómo tiene una base, la base del sacro que recibe la L5. Esta plataforma le permite tener una prominencia hacia adelante, esta, que es el promontorio, punto de referencia importante para trazar los diámetros del estrecho superior de la pelvis. Vemos los agujeros sacros anteriores, agujeros sacros posteriores, las crestas sacras que representan los procesos espinosos de las vértebras que hemos visto en los segmentos lumbar, cervical y torácico. Y por su cara lateral encontramos esta superficie, ¿no? Una superficie irregular que se llama la superficie auricular del sacro, que se articula con el hueso ilíaco. No es perfecta, por lo tanto necesita un fibrocartílago que lo pueda, a manera de cuña, permitir una mayor congruencia, pero ya sabemos que es una articulación sacroiliaca de tipo sinovial de género artróide. Ligamentos sacroiliacos anteriores, posteriores y el sacroiliaco interóseo, que es el que va a sujetar a esta cuña de fibrocartílago. Y por supuesto, en la parte final vemos aquí el hiato sacro, que
va a ser la continuación de este canal sacro y aquí hay una especie de filamento que se llama el filo terminal que termina en la región del hueso. Muy bien. Esto es entonces la morfología. Habría mucho más que hablar de osteología, ¿no? Ahí Gray tiene 250 páginas de osteología, ¿no? ¿Qué es? ¿Fácil la anatomía o no? ¿No? Papayita.